El médico se rindió con el bebé del magnate, pero la mujer más humilde no. Así comenzó la noche más larga y dolorosa dentro de aquella casa. El diagnóstico fue devastador. Los médicos ya no podían hacer nada. El reloj estaba en contra y nadie creía que sobreviviría. Cuando todos se dieron por vencidos, incluso el magnate perdió la esperanza. El poder no sirvió, el dinero no ayudó y la ciencia llegó a su límite. Todo indicaba que el final ya estaba escrito. Pero aquí aparece la gran paradoja de esta historia. Cuando la autoridad falló, cuando la lógica dijo «basta», la última esperanza nació donde nadie la esperaba. No vino de un título, ni de una bata blanca, ni de una decisión oficial. Vino de una mujer humilde, invisible para muchos, pero con una fe inquebrantable y un amor que se negaba a aceptar la derrota. Contra todo pronóstico, ella tomó una decisión que lo cambió todo. Fue un acto desesperado, un riesgo total, un gesto guiado por el corazón cuando la razón ya se había rendido. Y lo que ocurrió después obligó a todos a guardar silencio, incluso al médico. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo la historia de un bebé del magnate, es una historia sobre el poder de no rendirse, sobre el amor verdadero y sobre por qué nunca subestimes a quien ama de verdad. Si esta historia ya te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque aquí seguimos compartiendo historias que transforman, enseñan y nos recuerdan que a veces el verdadero milagro nace cuando el corazón decide no rendirse. En la casa del magnate todo parecía estar bajo control, al menos en apariencia. Había médicos, equipos modernos, diagnósticos precisos y palabras técnicas que sonaban tranquilizadoras. Sin embargo, cuando se trataba del bebé del magnate, nada de eso lograba devolver la calma. El médico se rindió con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Fue un diagnóstico devastador, de esos que paralizan el pecho y dejan el aire atrapado en la garganta. Nadie creía que sobreviviría, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. Los médicos ya no podían hacer nada, y el reloj en contra parecía avanzar más rápido que nunca. En ese momento la autoridad médica dejó de ser refugio y se convirtió en sentencia. El magnate escuchó, pero no entendió cómo el poder podía quedarse tan corto, y así comenzó una noche decisiva que marcaría a todos. Cuando una figura de autoridad dice, «Hasta aquí llegamos», algo se rompe por dentro. No es solo la noticia, es la sensación de abandono emocional que viene con ella. El médico se rindió, y con eso también se rindieron las certezas que sostenían a la familia. El bebé del magnate seguía allí, frágil, conectado a máquinas que ya no prometían milagros. El silencio pesaba más que cualquier palabra, y el llanto contenido recorría los pasillos de la casa. Nadie apostaba por su vida, aunque todos fingían esperanza. El magnate perdió la esperanza poco a poco, sin darse cuenta, como quien apaga una luz para no ver el dolor. En esos instantes, la ciencia dejó de ser una aliada y pasó a ser un límite. Y cuando la autoridad falla, la pregunta inevitable surge, ¿qué queda? En la vida, muchas personas confían ciegamente en títulos, cargos y batas blancas. Nos enseñaron que ahí está la seguridad, que ahí está la verdad absoluta. Pero cuando el médico se rindió, quedó claro que incluso la ciencia tiene fronteras. El diagnóstico devastador no solo afectó al bebé del magnate, también sacudió a todos los que escuchaban. Contra todo pronóstico, la situación empeoraba mientras las horas pasaban. El reloj en contra marcaba cada segundo como una cuenta regresiva cruel. El magnate, acostumbrado a decidir y mandar, se vio reducido a esperar. Esa impotencia es una de las experiencias más duras que existen, porque cuando no puedes hacer nada, empiezas a cuestionarlo todo, y justo en ese vacío, algo distinto comenzaba a gestarse. Hay momentos en los que el poder se revela inútil, y este era uno de ellos.
El dinero no aceleró la recuperación, ni los contactos abrieron nuevas puertas. El bebé del magnate seguía luchando mientras los médicos ya no podían hacer nada. Esa frase, tan corta y tan definitiva, se repitió como un eco cruel. Nadie creía que sobreviviría, y esa creencia empezó a contaminar el ambiente. Incluso los más optimistas bajaron la mirada. El médico quedó en silencio, como si también necesitara protegerse emocionalmente. A veces, rendirse es una forma de defensa. Pero cuando todos se dieron por vencidos, alguien más empezó a sentir que aún no era el final. El magnate, al ver que la autoridad fallaba, experimentó un dolor profundo que no conocía. No era solo miedo por su hijo, era la caída de una creencia, la de que siempre habría una solución. Cuando la ciencia dice basta, el ser humano queda desnudo frente a la realidad. El bebé del magnate respiraba con dificultad, y cada sonido de las máquinas parecía una despedida anticipada. La fe inquebrantable que alguna vez tuvo el magnate comenzó a resquebrajarse. Nadie apostaba por su vida, y eso se sentía en cada gesto. El llanto contenido se volvió rutina. En ese escenario, rendirse parecía lo lógico, lo aceptable, pero no siempre lo lógico es lo correcto. Cuando el médico se rindió, también se rindió una forma de pensar, la idea de que solo lo visible, lo medible y lo comprobable importa. El amor que desafía la ciencia aún no había entrado en escena, pero ya se estaba preparando. El bebé del magnate, sin saberlo, se convirtió en el centro de una lección silenciosa. A veces, el verdadero milagro no empieza con una cura, sino con una mirada diferente. El reloj en contra seguía avanzando, pero algo dentro de la casa empezó a moverse en otra dirección. No fue un anuncio ni una decisión oficial, fue una sensación incómoda, casi imperceptible. Es curioso cómo, en los momentos más oscuros, la autoridad pierde voz y la intuición empieza a hablar. El médico se rindió con argumentos sólidos, pero el corazón no siempre entiende de argumentos. El bebé del magnate seguía allí, luchando en silencio, como si pidiera algo más que tratamientos. Nadie creía que sobreviviría, y esa idea se volvió una profecía peligrosa. El magnate, agotado, empezó a aceptar lo inevitable. Sin embargo, aceptar no siempre significa rendirse del todo. A veces es solo cansancio. Y en ese cansancio, una presencia silenciosa comenzó a notar detalles ignorados. La autoridad médica marcó el final de una etapa, pero también el inicio de otra. Cuando los médicos ya no podían hacer nada, el escenario quedó abierto para algo distinto. El bebé del magnate no necesitaba más palabras técnicas, necesitaba atención real. El diagnóstico devastador había cerrado una puerta, pero otras aún no se habían explorado. El médico quedó en silencio, el magnate perdió la esperanza, y el ambiente se volvió pesado. Sin embargo, la esperanza que se negaba a morir empezó a respirar en otro lugar. No hacía ruido, no exigía permiso. Así, cuando la autoridad falla, se revela algo esencial. No todo depende de quien manda o de quien sabe más. El bebé del magnate seguía siendo una vida que merecía ser defendida. El médico se rindió, sí, pero no todos lo hicieron. Contra todo pronóstico, una mirada firme comenzó a desafiar el desenlace anunciado. Nadie apostaba por su vida, y precisamente por eso lo que vendría sería tan impactante. A veces, el poder de no rendirse nace en el lugar menos esperado, y justo cuando parecía que no había nada más por hacer, alguien decidió actuar desde otro lugar, preparando el terreno para lo que nadie esperaba. Escuchar que no hay solución es una de las experiencias más duras que puede vivir una persona. No es solo una frase, es un golpe directo al pecho, un vacío que se abre sin pedir permiso. En la casa del magnate, esas palabras cayeron como una sentencia final. El bebé del magnate seguía respirando, pero la esperanza parecía haberse ido antes que él.
El médico se rindió con un tono profesional, casi amable, como quien intenta suavizar lo imposible. Sin embargo, nada suaviza un diagnóstico devastador. Los médicos ya no podían hacer nada, y esa certeza se instaló como una sombra permanente. Nadie creía que sobreviviría, aunque algunos todavía rezaban en silencio. El reloj en contra no se detenía, y cada segundo pesaba más que el anterior. Fue entonces cuando el dolor profundo empezó a hacerse cuerpo en todos. Cuando todos se dieron por vencidos, la casa cambió de ritmo. Las conversaciones se volvieron breves, los pasos más lentos, las miradas evitaban encontrarse. El magnate perdió la esperanza sin darse cuenta, como quien deja de luchar por cansancio. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un silencio espeso, cargado de llanto contenido. Nadie apostaba por su vida, y esa idea empezó a normalizarse, como si aceptarla fuera una forma de protegerse. El médico quedó en silencio, ya había dicho todo lo que tenía que decir. En ese ambiente, rendirse parecía lógico, casi humano, pero lo lógico no siempre es lo que salva, y esa diferencia aún estaba por revelarse. Aceptar que no hay solución obliga a enfrentar una verdad incómoda. No controlamos todo. El magnate, acostumbrado a decidir destinos, se vio atrapado en una espera inútil. El bebé del magnate se convirtió en el centro de una vigilia silenciosa, donde cada mirada buscaba señales que ya nadie esperaba ver. Contra todo pronóstico, la esperanza que se negaba a morir seguía latiendo en algún rincón. No era una esperanza ruidosa ni optimista, era frágil, casi tímida. El diagnóstico devastador había apagado las certezas, pero no había logrado apagar del todo el deseo de creer. Y cuando el deseo de creer persiste, algo empieza a moverse por dentro. En muchos hogares ocurre lo mismo cuando llega una noticia así. La gente empieza a prepararse para lo peor, incluso antes de que suceda. Es una forma de defensa emocional. El magnate, mirando a su hijo, sentía un amor verdadero mezclado con una impotencia desconocida. El médico se rindió, pero el corazón no entiende de protocolos. Los médicos ya no podían hacer nada, pero el amor no sigue las mismas reglas. El reloj en contra marcaba la noche decisiva, y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El miedo se coló en cada pensamiento, en cada respiración contenida. Y aún así, algo dentro de esa casa se resistía a aceptar el final. Cuando una familia escucha que no hay solución, suele buscar culpables o respuestas rápidas. Pero esa noche no hubo reproches, solo cansancio. El bebé del magnate dormía intermitente, ajeno al peso que cargaba sobre su pequeño cuerpo. Nadie creía que sobreviviría, y esa creencia empezaba a condicionar cada gesto. El magnate perdió la esperanza, sí, pero no perdió del todo el amor. Y ese detalle, aunque pequeño, es crucial, porque cuando el amor permanece, incluso debilitado, abre la puerta a decisiones inesperadas, decisiones que no nacen de la lógica, sino de la necesidad de no rendirse. El silencio posterior al diagnóstico devastador fue más fuerte que cualquier palabra. Nadie sabía qué decir ni qué hacer. El médico quedó en silencio, como si el lenguaje ya no alcanzara. El bebé del magnate respiraba con dificultad, y cada sonido parecía un recordatorio del tiempo que se acababa. El reloj en contra no daba tregua. En ese punto, la esperanza parecía una idea ingenua, casi infantil, pero a veces lo que parece ingenuo es lo que nos mantiene vivos. Y esa noche alguien empezó a sentir que aún quedaba una última esperanza. Esa última esperanza no llegó como una revelación clara, sino como una inquietud, una sensación persistente de que algo no encajaba del todo. Cuando todos se dieron por vencidos, esa inquietud se volvió más fuerte. El bebé del magnate no pedía milagros, pedía atención. Y la atención, cuando es auténtica, cambia la manera de ver las cosas. El amor que desafía la ciencia todavía no había actuado, pero ya estaba despertando.
En ese despertar alguien empezó a observar con más cuidado, con más presencia, y observar en momentos así es el primer acto de valentía. Aceptar que no hay solución puede cerrar caminos o abrir otros nuevos. El magnate, agotado, se permitió sentir el dolor profundo sin máscaras. El médico se rindió, los médicos ya no podían hacer nada, pero la historia no había terminado. La noche decisiva avanzaba, y con ella una tensión silenciosa. Nadie apostaba por su vida, y precisamente por eso cualquier pequeño gesto empezaba a cobrar un valor enorme. En ese ambiente cargado de resignación, una mirada firme comenzó a destacar. No buscaba protagonismo, buscaba entender, y entender sería el inicio de todo. Así, el peso de escuchar "no hay solución" preparó el terreno para algo inesperado. El bebé del magnate seguía allí, contra todo pronóstico. El diagnóstico devastador había marcado un límite, pero no había dicho la última palabra. Cuando todos se dieron por vencidos, alguien decidió no hacerlo. Ese alguien todavía no había actuado, pero ya estaba tomando conciencia de su papel. Y esa conciencia silenciosa y humilde pronto se transformaría en una decisión que lo cambió todo. Mientras la casa parecía sumida en una resignación colectiva, la mujer humilde seguía allí, casi invisible para todos. No ocupaba un lugar central, no tomaba decisiones oficiales, no tenía autoridad alguna. Sin embargo, su presencia constante junto al bebé del magnate le permitía ver lo que otros no veían. Cuando todos se dieron por vencidos, ella no levantó la voz ni hizo preguntas incómodas. Simplemente observó. Su silencio no era indiferencia, era atención profunda. En su mirada firme había una mezcla de miedo y determinación. Nadie apostaba por su vida, pero ella sentía que aún no era el final. Esa sensación no venía de libros ni diagnósticos, venía del corazón. La mujer humilde conocía el llanto contenido del bebé, ese que no siempre se escucha, pero se siente. Había pasado horas observando su respiración, sus pequeños movimientos, los cambios casi imperceptibles en su rostro. Mientras los médicos ya no podían hacer nada, ella hacía lo único que aún estaba a su alcance: estar presente. A veces, la presencia es subestimada, pero puede ser un acto poderoso. El bebé del magnate reaccionaba de maneras mínimas, tan sutiles que solo alguien muy atento podría notarlas. Contra todo pronóstico, esos pequeños detalles despertaron en ella una inquietud profunda. Algo no encajaba del todo con el diagnóstico devastador. Y cuando algo no encaja, el corazón empieza a hacer preguntas. Ella no se consideraba especial ni valiente. Era consciente de su lugar, de su posición humilde dentro de aquella casa imponente. El magnate apenas la notaba, ocupado en su propio dolor profundo. El médico se rindió, y con él se rindieron muchos. Pero ella no necesitaba entender términos médicos para sentir que aún había una última esperanza. Su fe inquebrantable no era religiosa ni mística, era humana. Era la fe de quien ha visto sufrir y sabe que la vida a veces resiste cuando nadie lo espera. Nadie creía que sobreviviría, pero ella se negaba a aceptar esa idea como definitiva. En la vida cotidiana, las personas más humildes suelen desarrollar una sensibilidad especial, no porque sepan más, sino porque observan más. La mujer humilde había aprendido a leer silencios, gestos, ausencias. Mientras el reloj en contra seguía avanzando, ella conectaba con el bebé del magnate desde un lugar distinto. No buscaba desafiar a nadie, no quería protagonismo. Su atención era un sacrificio silencioso, un acto de amor verdadero. Y ese amor que desafía la ciencia empezó a tomar forma sin hacer ruido. A veces, lo más importante ocurre lejos de las miradas. El ambiente estaba cargado de tensión y resignación. El diagnóstico devastador había marcado el tono de la noche decisiva. El médico quedó en silencio, el magnate perdió la esperanza y todos parecían aceptar el desenlace. Pero la mujer humilde seguía allí, firme, sin apartarse,
Su mirada firme no era desafiante, era protectora. Nadie apostaba por su vida, pero ella apostaba por su presencia. En su interior, una esperanza que se negaba a morir empezaba a fortalecerse. No sabía cómo ni por qué, solo sabía que aún no debía rendirse. Y a veces esa certeza basta para cambiar el rumbo. Ella recordaba otras situaciones difíciles de su propia vida, momentos en los que también le dijeron que no había solución, momentos en los que tuvo que decidir entre aceptar o insistir. Esas experiencias personales le enseñaron que rendirse demasiado pronto puede ser un error. El bebé del magnate se convirtió, sin saberlo, en un espejo de esas luchas pasadas. Contra todo pronóstico, la mujer humilde empezó a sentir que su papel no era solo cuidar, sino proteger. Proteger incluso de la desesperanza ajena. Y esa intuición, aunque todavía silenciosa, comenzaba a pedir acción. El silencio de la mujer humilde contrastaba con el ruido interno que sentía. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle el trabajo. El riesgo total estaba ahí, latente. Sin embargo, su atención seguía enfocada en el bebé del magnate. Notó cambios mínimos, reacciones casi imperceptibles. El bebé reaccionó de maneras tan sutiles que nadie más parecía notarlas. Las máquinas mostraron algo diferente, aunque nadie lo interpretó aún. Ese detalle encendió una alarma interna. Lo que hizo nadie lo esperaba, pero aún no había sucedido. Primero, debía enfrentar su propio miedo. En esa observación silenciosa nació el conflicto interno más grande: obedecer las reglas o seguir su intuición, permanecer callada o actuar. La mujer humilde sabía que no tenía respaldo ni autoridad. El médico se rindió, y eso pesaba como una losa. El magnate perdió la esperanza, y eso cerraba puertas. Pero cuando el corazón decide, a veces lo hace sin pedir permiso. Esa decisión aún no se había tomado, pero ya estaba madurando. La noche decisiva avanzaba, y con ella la urgencia. El reloj en contra no daba tregua. Así, mientras todos miraban hacia afuera esperando una solución externa, la mujer humilde miraba hacia adentro. Allí encontró la fuerza que necesitaba. No era certeza, era compromiso. Compromiso con una vida frágil que nadie apostaba por salvar. El bebé del magnate seguía respirando, y eso era suficiente para no rendirse. Algo imposible ocurrió primero en su interior: la convicción de que debía actuar. Esa convicción pronto se transformaría en un acto desesperado, un acto que cambiaría el destino de todos y abriría la puerta a una decisión que lo cambió todo. La atención auténtica es un lenguaje que pocos dominan. No hace ruido, no exige reconocimiento, pero transforma todo lo que toca. La mujer humilde lo sabía, aunque nunca lo hubiera leído en un libro. Mientras el médico se rindió y los médicos ya no podían hacer nada, ella se quedó ahí, presente, observando cada gesto del bebé del magnate. No buscaba milagros inmediatos, buscaba comprender. En un mundo acostumbrado a correr, ella se detuvo. Y detenerse, cuando el reloj en contra parece gritar, es un acto de valentía silenciosa. Nadie creía que sobreviviría, pero ella seguía mirando como si aún hubiera algo por descubrir. La atención la llevó a notar lo que otros pasaban por alto. Pequeños cambios en la respiración, movimientos mínimos en las manos, reacciones casi invisibles. El bebé reaccionó de formas tan sutiles que solo alguien con paciencia podía percibirlas. Las máquinas mostraron algo diferente, aunque nadie parecía darle importancia. Para los demás, esos datos ya no significaban nada. El diagnóstico devastador había cerrado todas las interpretaciones posibles, pero la mujer humilde sentía que esos detalles contaban otra historia. Contra todo pronóstico, la esperanza que se negaba a morir empezaba a tomar forma en su interior. No era ilusión, era atención consciente. En la vida cotidiana sucede algo parecido. Muchas personas buscan soluciones grandes y rápidas, cuando a veces lo que falta es mirar mejor.
La mujer humilde no tenía respuestas, pero tenía presencia. Ese sacrificio silencioso fue su forma de amar. El amor verdadero no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta en la constancia. El bebé del magnate no necesitaba discursos, necesitaba cuidado. Cuando todos se dieron por vencidos, ella eligió quedarse un poco más. Y quedarse, en ciertos momentos, es la decisión más poderosa que existe. El médico se rindió porque siguió los protocolos, los números, las probabilidades. Y eso no lo hace malo, lo hace humano. Pero la mujer humilde operaba desde otro lugar. Su amor, que desafía la ciencia, no buscaba negar la realidad, sino ampliarla. Sabía que el riesgo total estaba ahí, pero también sabía que rendirse significaba abandonar antes de tiempo. Nadie apostaba por su vida, y precisamente por eso ella sentía que debía apostar. Su mirada firme no era ingenua, era comprometida, y ese compromiso empezó a marcar la diferencia. Atender de verdad implica involucrarse emocionalmente, y eso tiene un costo. La mujer humilde lo sentía en el cuerpo: cansancio, miedo, dudas constantes. El llanto contenido aparecía cuando nadie la veía. Sin embargo, su fe inquebrantable no se debilitaba. No era una fe ciega, era una fe construida en la observación. El bebé del magnate seguía luchando, y cada pequeño gesto se convertía en una señal. En esos momentos, la atención se volvió una forma de resistencia. Resistir a la resignación ajena, resistir al silencio que imponía el diagnóstico devastador. En muchos aspectos, la atención es una elección diaria. Elegir mirar cuando otros apartan la vista. Elegir quedarse cuando otros se van. La mujer humilde eligió eso sin darse cuenta de su impacto. Cuando el médico se rindió, ella no discutió ni contradijo. Simplemente siguió prestando atención. Y esa atención empezó a revelar posibilidades donde antes solo había límites. A veces, el verdadero milagro comienza así, sin anuncios ni aplausos. Comienza con alguien que decide no mirar hacia otro lado. El ambiente seguía cargado de resignación. El magnate perdió la esperanza y se dejó llevar por el cansancio emocional. Nadie creía que sobreviviría, y esa creencia se volvió contagiosa. Pero la mujer humilde, desde su lugar silencioso, sostenía una esperanza que se negaba a morir. No hablaba de ella, la practicaba. Su atención constante al bebé del magnate era una forma de decir: aún no es el final, aún no es momento de rendirse. Y ese aún no empezó a ganar fuerza. La atención también despierta responsabilidad. Al notar detalles distintos, la mujer humilde entendió que no podía seguir como si nada. Observar la comprometía. Lo que hizo nadie lo esperaba, pero todavía no había sucedido. Primero debía enfrentar el dilema interno que se estaba gestando. El reloj en contra avanzaba y la noche decisiva se acercaba. El amor verdadero la empujaba a ir más allá de la observación. Y cuando el amor decide moverse, ya no basta con mirar. Así, la atención como forma de amor la llevó inevitablemente a un cruce de caminos. Seguir observando o actuar, permanecer en silencio o asumir el riesgo total. El bebé del magnate seguía luchando, y cada segundo contaba. La mujer humilde sintió que la última esperanza ya no estaba solo en mirar, sino en decidir. Esa decisión aún no había sido tomada, pero ya ardía dentro de ella. Y cuando una decisión nace del amor, suele desafiar todas las reglas, preparando el terreno para el dilema que estaba a punto de cambiarlo todo. El dilema no apareció de golpe. Fue creciendo por dentro, como una marea silenciosa. La mujer humilde lo sintió primero como una incomodidad, luego como una urgencia. El bebé del magnate seguía allí, frágil, y el reloj en contra no daba tregua. El médico se rindió, los médicos ya no podían hacer nada, y ese vacío dejaba a la conciencia sola frente a la decisión. Obedecer las reglas parecía lo correcto,
romperlas. Un acto desesperado. Nadie apostaba por su vida y precisamente por eso la elección pesaba más. Cuando todos se dieron por vencidos, ella entendió que quedarse quieta también era decidir. Y no siempre decidir es actuar. A veces es asumir las consecuencias de no hacerlo. En situaciones así, la mente busca excusas para protegerse. No es mi responsabilidad, no tengo autoridad, no me corresponde. La mujer humilde conocía bien esas frases, porque ya las había usado antes en su vida. Pero esa noche decisiva, ninguna de ellas lograba calmar el dolor profundo que sentía. El bebé del magnate respiraba con dificultad, y cada respiración parecía pedir algo más que espera. La esperanza que se negaba a morir empujaba desde dentro. El dilema moral no era entre bien y mal, sino entre comodidad y compromiso, y el compromiso siempre exige riesgo total. Obedecer las normas ofrecía una falsa tranquilidad. Seguir el protocolo significaba no meterse en problemas, no llamar la atención, no perder el trabajo. Pero la mujer humilde entendía que esa tranquilidad tenía un precio demasiado alto. El diagnóstico devastador ya había hecho suficiente daño. El amor que desafía la ciencia no nace de la certeza, nace del coraje. Cuando el corazón decide, lo hace sin garantías. Nadie creía que sobreviviría, y ese pensamiento presionaba como una losa. Sin embargo, ella sentía que rendirse ahora sería traicionarse a sí misma. El dilema moral también tiene una dimensión personal. Cada decisión nos define. La mujer humilde recordó momentos de su propia historia en los que eligió callar y luego se arrepintió. Recordó otras veces en las que habló o actuó y pagó un precio, pero durmió en paz. Esas experiencias la acompañaban ahora. El bebé del magnate se convirtió en el punto donde todas esas memorias convergían. El sacrificio silencioso ya estaba ocurriendo por dentro. Lo que faltaba era dar el paso que lo hiciera visible. Y ese paso asustaba más que cualquier diagnóstico. Cuando el médico se rindió, dejó claro que no habría respaldo. Si algo salía mal, ella estaría sola. El magnate perdió la esperanza y no esperaba decisiones fuera del guión. El dilema moral se volvió entonces una elección solitaria. Nadie la animó, nadie la empujó, y esa soledad hacía el riesgo total aún más pesado, pero también hacía la decisión más auténtica, porque cuando nadie mira, la conciencia habla más claro, y la conciencia le decía que aún había una última esperanza. A veces, creemos que las grandes decisiones vienen acompañadas de claridad absoluta. No es así. La mujer humilde no estaba segura de nada. Dudaba, temblaba, pensaba en las consecuencias. El llanto contenido aparecía cuando se permitía sentir, pero incluso en la duda había una certeza mínima. No podía quedarse de brazos cruzados. El bebé del magnate merecía algo más que resignación. Contra todo pronóstico, esa certeza mínima empezó a crecer, y con ella la posibilidad de un acto desesperado. El dilema moral también confronta el miedo al juicio ajeno. ¿Quién eres tú para hacer algo así? Esa pregunta resonaba en su mente. No era médica, no era dueña de la casa, no era nadie importante, o eso creía. Pero el amor verdadero no pide credenciales. La mujer humilde entendió que su valor no estaba en su cargo, sino en su disposición a asumir el costo. El poder de no rendirse no siempre es ruidoso. A veces se expresa en un susurro interno que insiste una y otra vez, y ese susurro ya no la dejaba en paz. En ese punto, el dilema dejó de ser teórico. El tiempo se agotaba. El reloj en contra marcaba una noche decisiva. El bebé del magnate necesitaba una respuesta ahora, no mañana. La mujer humilde sintió que la decisión que lo cambió todo estaba a un paso. No sabía si sería suficiente, no sabía si funcionaría, pero sabía que no actuar sería una forma de abandono. Y eso era algo que no podía aceptar.
Así, entre el miedo y la fe inquebrantable, el dilema moral se resolvió en silencio. No con palabras, sino con una determinación interna. Lo que hizo nadie lo esperaba, ni siquiera ella misma. El acto desesperado aún no había ocurrido, pero ya estaba decidido. Cuando el corazón decide, el cuerpo lo sigue. Y esa decisión, nacida del amor que desafía la ciencia, estaba a punto de cruzar el límite entre pensar y hacer, abriendo la puerta al riesgo total que definiría el destino del bebé. El miedo a perderlo todo no siempre llega como pánico, a veces llega como un nudo constante en el estómago. La mujer humilde lo sentía en cada paso que daba dentro de aquella casa silenciosa. Sabía que cualquier movimiento fuera de lo esperado podía costarle el trabajo, la estabilidad, la poca seguridad que tenía. El bebé del magnate seguía luchando y el reloj en contra marcaba una urgencia implacable. El médico se rindió y no habría respaldo alguno. Los médicos ya no podían hacer nada y eso dejaba a la mujer sola frente al riesgo total. Cuando todos se dieron por vencidos, ella entendió que actuar significaba exponerse por completo. Y exponerse para quien no tiene poder siempre duele más. Perderlo todo no era solo una posibilidad laboral, era también el miedo a ser juzgada, señalada, acusada de imprudente. ¿Quién se cree que es?, pensaría cualquiera. La mujer humilde anticipaba esas miradas, esas palabras que nunca se dicen de frente pero pesan igual. El bebé del magnate respiraba con dificultad, ajeno a ese conflicto. Nadie apostaba por su vida y eso hacía que cualquier error pareciera imperdonable. El diagnóstico devastador seguía resonando en su cabeza. Aún así, la esperanza que se negaba a morir la empujaba hacia adelante. A veces, el amor verdadero no elimina el miedo, simplemente lo atraviesa. El sacrificio silencioso empezó a sentirse con fuerza. La mujer humilde se dio cuenta de que, si fallaba, nadie saldría en su defensa. El magnate perdió la esperanza y no esperaba nada fuera del protocolo. El médico quedó en silencio y ese silencio pesaba como una advertencia. El riesgo total ya no era una idea abstracta, era una realidad concreta. Cada segundo que pasaba sin actuar se sentía como una renuncia. Y renunciar, para ella, era perder algo más que un empleo. Era perder la paz interior. Cuando el corazón decide, suele hacerlo para proteger esa paz. Muchas personas creen que el valor aparece cuando desaparece el miedo. No es cierto. El valor aparece cuando el miedo está presente y aún así no gobierna. La mujer humilde sentía el temor en cada pensamiento, pero también sentía una fe inquebrantable que no sabía explicar. El bebé del magnate se convirtió en la razón por la cual ese miedo no podía ganar. Nadie creía que sobreviviría y esa incredulidad alimentaba la urgencia. El reloj en contra avanzaba sin compasión. En ese contexto, el miedo a perderlo todo se transformó en una pregunta más profunda. ¿Qué pierdo si no hago nada? El riesgo total también incluía la posibilidad de fracasar. No había garantías ni promesas de éxito. El acto desesperado que estaba por venir no tenía respaldo científico ni aprobación externa. El amor que desafía la ciencia rara vez viene acompañado de certezas. La mujer humilde lo sabía, y aún así decidió asumir el riesgo, porque quedarse inmóvil también era una forma de fracasar. El bebé del magnate merecía una oportunidad, por pequeña que fuera, y ofrecer una oportunidad, incluso mínima, ya es una forma de esperanza. En ese momento, la mujer humilde entendió algo importante. El miedo no desaparece esperando, se transforma actuando. El llanto contenido que llevaba dentro encontró una dirección. El sacrificio silencioso dejó de ser solo interno y empezó a buscar salida. El diagnóstico devastador ya no definía el final, solo el punto de partida. Cuando todos se dieron por vencidos, ella eligió cargar con el peso de la decisión. Ese peso era grande, pero no mayor que el amor verdadero que sentía.
Y el amor verdadero, cuando se pone en movimiento, cambia prioridades. El ambiente seguía tenso, casi inmóvil. El bebé del magnate parecía suspendido entre dos destinos posibles. Las máquinas mostraban números, pero la mujer humilde miraba más allá. El miedo a perderlo todo la acompañaba, pero ya no la paralizaba. La fe inquebrantable empezó a traducirse en acción. Lo que hizo nadie lo esperaba, precisamente porque pocos se atreven a arriesgar cuando no tienen nada que ganar. Pero a veces, el verdadero milagro nace de ese lugar, del lugar donde no hay cálculo, solo compromiso. A medida que la noche decisiva avanzaba, el riesgo total se volvía inevitable. El reloj en contra no ofrecía segundas oportunidades. El bebé del magnate necesitaba algo ahora. La mujer humilde sintió que ya no podía postergar más. El miedo seguía ahí, pero ahora caminaba detrás, no delante. El acto desesperado estaba a punto de ocurrir. Y aunque nadie apostaba por su vida, alguien estaba dispuesto a apostarlo todo por ella. Así, el miedo a perderlo todo se transformó en la fuerza que la impulsó a actuar. No porque el miedo se fuera, sino porque dejó de mandar. El bebé del magnate seguía luchando, y esa lucha pedía una respuesta inmediata. La mujer humilde dio el paso definitivo, consciente de las consecuencias. La decisión que lo cambió todo ya estaba en marcha. Y lo que sucedería a continuación nadie lo esperaba, preparando el escenario para la noche decisiva donde algo imposible estaba a punto de ocurrir. La esperanza no llegó con aplausos ni anuncios grandilocuentes. Llegó pequeña, casi tímida, como una luz que parpadea cuando todo parece apagado. El bebé del magnate seguía conectado a las máquinas y nadie apostaba por su vida. Sin embargo, tras el acto desesperado, algo imposible ocurrió primero en silencio. No fue una mejoría evidente, fue un detalle mínimo. El bebé reaccionó de una manera distinta, apenas perceptible. Las máquinas mostraron algo diferente, una variación leve que antes no estaba allí. Para muchos, eso no significaba nada. Para la mujer humilde, significaba todo. En contextos de crisis, solemos esperar cambios radicales para creer. Pero la vida rara vez funciona así. Contra todo pronóstico, la esperanza que se negaba a morir se manifestó en lo pequeño. El médico se rindió, pero la realidad empezaba a desobedecer ese veredicto. El reloj en contra seguía avanzando y la noche decisiva no había terminado. El bebé del magnate respiraba con un ritmo apenas más estable. Nadie creía que sobreviviría, y precisamente por eso ese cambio pasó desapercibido. Pero la mujer humilde no apartó la mirada. Su atención seguía siendo su mayor herramienta. Esa pequeña señal no eliminó el miedo, al contrario, lo intensificó. Porque ahora había algo que perder de nuevo. La esperanza, cuando aparece, vuelve a abrir heridas que creíamos cerradas. El sacrificio silencioso de la mujer humilde se profundizó. Sabía que cualquier error ahora tendría un peso mayor. El diagnóstico devastador seguía vigente, pero ya no era incuestionable. El amor que desafía la ciencia empezaba a ganar espacio, y cuando el amor entra en escena, incluso lo improbable empieza a parecer posible. En la experiencia humana, muchas transformaciones comienzan así, con un indicio mínimo que pocos valoran. La mujer humilde recordó otras veces en las que una señal pequeña cambió su propio rumbo. Un gesto, una palabra, una decisión tomada a tiempo. El bebé del magnate se convirtió en el centro de esa memoria viva. Nadie apostaba por su vida, pero esa pequeña reacción le devolvió sentido a la lucha. La fe inquebrantable ya no era solo una convicción interna, empezaba a apoyarse en la realidad. Y eso, aunque frágil, era suficiente para seguir. El ambiente en la casa no cambió de inmediato. El magnate perdió la esperanza y seguía atrapado en su dolor profundo. El médico quedó en silencio, sin interpretar aún lo que ocurría.
Cuando todos se dieron por vencidos, nadie estaba preparado para reconocer una señal positiva. A veces, la resignación nos vuelve ciegos. La mujer humilde, en cambio, se mantuvo alerta. Su mirada firme buscaba coherencias, no milagros. Y en esa búsqueda empezó a conectar los puntos que otros habían dejado de mirar. La esperanza pequeña también trajo una responsabilidad nueva. Ya no se trataba solo de actuar, sino de sostener la atención, el compromiso, la calma. El bebé del magnate necesitaba continuidad, no euforia. La mujer humilde entendió que precipitarse podía arruinarlo todo. El riesgo total seguía presente. El reloj en contra no se detenía. Pero ahora había una razón concreta para resistir. La esperanza que se negaba a morir había encontrado un anclaje real. En muchos momentos de la vida abandonamos justo antes de que algo empiece a cambiar. Esta historia muestra lo contrario. Cuando todos se dieron por vencidos, una señal mínima marcó la diferencia. El bebé reaccionó y esa reacción abrió una grieta en la certeza del final. El médico se rindió, pero la realidad empezaba a escribir otro relato. El amor verdadero no celebró aún, esperó. Porque el amor que desafía la ciencia sabe que los procesos son frágiles y necesitan cuidado. La noche decisiva avanzaba y el cansancio se hacía sentir. La mujer humilde luchaba contra el agotamiento físico y emocional. El llanto contenido aparecía, pero no la detenía. El bebé del magnate seguía luchando y cada minuto ganado se sentía como una victoria silenciosa. Nadie apostaba por su vida y aún así la vida empezaba a responder. Esa contradicción alimentó la convicción de que algo más estaba ocurriendo, algo que nadie lo esperaba. Así, la esperanza pequeña pero real se convirtió en un punto de inflexión. No resolvió el problema, pero lo reabrió. El diagnóstico devastador ya no era una sentencia absoluta. El médico quedó en silencio, el magnate aún no lo sabía, y la mujer humilde comprendió que lo más difícil estaba por venir, porque cuando la esperanza reaparece, también aparece la verdad. Y esa verdad, cuando sale a la luz, suele sacudirlo todo, preparando el camino para el momento en que nada volvería a ser igual. El cambio fue tan sutil que al principio nadie quiso nombrarlo. El bebé del magnate mostraba señales que no encajaban con el diagnóstico devastador. Las máquinas mostraron algo diferente y el ambiente se tensó. El médico quedó en silencio, revisando datos una y otra vez, como si buscara una explicación que aún no tenía. El magnate, agotado por la noche decisiva, observaba sin esperanza, convencido de que se trataba de una ilusión pasajera. Había aprendido a no ilusionarse más. Cuando todos se dieron por vencidos, el orgullo se convierte en una coraza para no sufrir. Pero esa coraza empezó a resquebrajarse. Aceptar que algo está cambiando implica reconocer que uno no lo controló. Para el magnate, eso era especialmente difícil. Acostumbrado a mandar, a decidir y a resolver con recursos, ahora debía enfrentar una verdad incómoda. El dinero no había salvado a su hijo. El bebé del magnate reaccionó de nuevo, y esa reacción volvió imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Nadie creía que sobreviviría, y sin embargo, ahí estaba, desafiando las probabilidades. El médico se rindió antes, pero ahora dudaba, y la duda, en una figura de autoridad, es el primer signo de humildad. El orgullo no se rompe de golpe, se agrieta lentamente. El magnate perdió la esperanza durante horas, quizá días, y ahora no sabía cómo recuperarla. El amor verdadero seguía ahí, pero estaba cubierto de miedo y cansancio. El diagnóstico devastador había marcado un antes y un después. Sin embargo, la realidad empezaba a contradecirlo. El amor que desafía la ciencia no gritó victoria, simplemente continuó actuando. Y en ese actuar silencioso, el poder empezó a cambiar de manos. El magnate empezó a observar con otros ojos,
No buscaba culpables ni explicaciones inmediatas. Buscaba entender cómo una mujer humilde, sin títulos ni autoridad, había logrado sostener una esperanza que él había perdido. Cuando el corazón decide rendirse, el orgullo suele justificarlo. Pero cuando el corazón vuelve a latir con fuerza, el orgullo ya no sirve. El bebé del magnate respiraba con mayor estabilidad, y eso obligaba a replantearlo todo. La fe inquebrantable que antes parecía ingenua, ahora se volvía razonable. El médico quedó en silencio más de una vez. No era un silencio vacío, era un silencio reflexivo. Las máquinas mostraron algo diferente de manera consistente. Contra todo pronóstico, el cuerpo del bebé respondía. Nadie apostaba por su vida y aún así la vida insistía. El magnate sintió cómo su seguridad se desmoronaba. Ya no podía sostener la idea de que todo estaba perdido. Y aceptar eso implicaba reconocer que había dejado de creer demasiado pronto. Romper el orgullo duele porque expone la vulnerabilidad. El magnate, al borde del colapso emocional, comprendió que su poder no había sido suficiente. El sacrificio silencioso de la mujer humilde se hacía evidente, aunque ella no buscara reconocimiento. El verdadero milagro no estaba solo en la mejora del bebé, sino en la transformación interna que comenzaba a gestarse. Cuando la verdad salió a la luz, nada volvió a ser igual, y esa verdad aún no estaba completa. El magnate empezó a hacer preguntas distintas. Ya no preguntaba ¿cuánto falta?, sino ¿qué necesita? Ese cambio, aunque pequeño, lo decía todo. El bebé del magnate no solo estaba luchando por vivir, estaba enseñando a amar de otra manera. El médico se rindió antes, pero ahora observaba con respeto. La autoridad empezaba a escuchar, y escuchar es el primer paso para reparar. El ambiente se volvió tenso, pero también expectante. El orgullo herido dejó espacio a la humildad. El magnate comprendió que había subestimado a quien ama de verdad. Nunca subestimes a quien ama, porque ese amor puede sostener lo imposible. La noche decisiva avanzaba y el desenlace se acercaba. Lo que hizo nadie lo esperaba, pero ya no podía ocultarse. La verdad estaba a punto de salir a la luz por completo. Así, mientras el orgullo del magnate se quebraba, una nueva realidad tomaba forma. El bebé del magnate seguía reaccionando y cada señal reforzaba lo inevitable. El médico quedó en silencio definitivo, consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El poder de no rendirse había cambiado el curso de la historia. Y con esa comprensión, el escenario quedó listo para el momento más revelador de todos. Aquel en el que la verdad se mostraría sin máscaras y exigiría un reconocimiento imposible de evitar. Cuando la verdad salió a la luz, no lo hizo con estruendo, sino con una claridad incómoda. Ya no había forma de negar lo evidente. Una mujer cambió el destino del bebé del magnate. El médico quedó en silencio, esta vez no por falta de palabras, sino por respeto. Las máquinas mostraron algo diferente de manera sostenida y nadie podía atribuirlo al azar. Contra todo pronóstico, la vida había respondido. El magnate perdió la esperanza antes, pero ahora la veía regresar con fuerza. Ese momento no pedía celebraciones, pedía honestidad. Y la honestidad empieza por reconocer lo que no se quiso ver. El reconocimiento no fue inmediato ni fácil. Aceptar la verdad implicaba asumir errores, y eso siempre duele. El magnate tuvo que enfrentar el hecho de que subestimó a la mujer humilde, que no escuchó cuando debía escuchar. El bebé del magnate seguía reaccionando y cada mejora era un recordatorio silencioso de esa omisión. Nadie apostaba por su vida y sin embargo alguien apostó todo. El sacrificio silencioso dejó de ser invisible. Cuando el corazón decide, tarde o temprano, exige coherencia. Y esa coherencia se manifestó en un gesto de reconocimiento sincero. Reconocer no es solo decir gracias.
es mirar a los ojos y admitir que sin ese acto desesperado, el final habría sido otro. El magnate entendió que su poder no había sido suficiente y esa comprensión lo humanizó. El médico se rindió antes, pero ahora observaba con humildad. El diagnóstico devastador había quedado atrás, no porque fuera falso, sino porque fue incompleto. El amor que desafía la ciencia completó lo que la ciencia no pudo, y esa verdad, una vez dicha, empezó a sanar heridas profundas. La mujer humilde no buscaba aplausos. Su reacción fue discreta, casi tímida. Había actuado desde el amor verdadero, no desde la necesidad de ser vista, pero ser vista también sana. Durante años había aprendido a no esperar reconocimiento. Sin embargo, cuando éste llegó, no fue un premio, fue una reparación. El bebé del magnate seguía vivo, y eso era suficiente. Pero el reconocimiento validó algo más: su intuición, su fe inquebrantable, su decisión que lo cambió todo. En muchas historias de la vida real, el reconocimiento llega tarde o nunca. Aquí llegó cuando más se necesitaba. El magnate, con el orgullo ya quebrado, comprendió que nunca subestimes a quien ama. El amor verdadero no necesita permiso ni títulos. El médico quedó en silencio una vez más, pero esta vez ese silencio fue aprendizaje. Cuando todos se dieron por vencidos, alguien sostuvo la esperanza. Y sostener la esperanza es un acto profundamente transformador. El ambiente de la casa empezó a cambiar. Ya no era solo un lugar de espera y miedo, sino de reflexión. El bebé del magnate dormía con mayor tranquilidad y eso traía alivio a todos. El llanto contenido empezó a aflojar. El dolor profundo seguía ahí, pero ya no dominaba todo. El reconocimiento permitió que la culpa se transformara en gratitud. Y la gratitud, cuando es auténtica, repara vínculos rotos. Aceptar la verdad también implicó asumir una lección incómoda: escuchar más y controlar menos. El magnate entendió que el poder de no rendirse no siempre viene de arriba. A veces nace en el lugar más simple. El médico se rindió porque hizo lo que sabía hacer. La mujer humilde fue más allá porque hizo lo que sentía. Ambas cosas no se excluyen, se complementan. Y esa integración fue el verdadero milagro que empezó a tomar forma. El reconocimiento que sana no cambia el pasado, pero resignifica el dolor. El bebé del magnate no recordará esta historia, pero todos los demás sí. Recordarán que una vida fue salvada por amor, no por jerarquía. Cuando la verdad salió a la luz, se abrió un nuevo camino. Un camino donde la humildad dejó de ser invisible. Y ese camino llevaba inevitablemente a una reflexión mayor, una lección final que trascendía esta historia y tocaba a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Así, con la verdad ya dicha y el reconocimiento presente, la historia se acercaba a su cierre. El bebé del magnate seguía con vida, y eso lo cambiaba todo. Pero aún quedaba algo por comprender: la enseñanza profunda que esta experiencia dejaba para todos. Una enseñanza que no hablaba de milagros espectaculares, sino del poder de no rendirse cuando el corazón decide, preparando el terreno para la lección final que transformaría al espectador. Hay historias que no terminan cuando el peligro pasa, sino cuando el sentido aparece. El bebé del magnate seguía con vida, y eso ya era extraordinario. Pero lo verdaderamente transformador no estaba solo en el resultado, sino en el camino. El médico se rindió porque siguió la lógica, las estadísticas, el diagnóstico devastador. La mujer humilde no se rindió porque escuchó algo más profundo. Cuando todos se dieron por vencidos, ella eligió permanecer. Y permanecer en un mundo que huye del dolor es una forma radical de amor verdadero. La lección no fue que la ciencia fallara, sino que no lo es todo. El amor que desafía la ciencia no compite con ella, la completa. El bebé del magnate fue salvado contra todo pronóstico, pero también fue salvada de una manera distinta,
de mirar la vida. El magnate perdió la esperanza en un momento, pero la recuperó al entender que el poder de no rendirse no depende del dinero ni de la autoridad. Depende de la capacidad de amar, incluso cuando nadie apostaba por su vida. Esa comprensión no se olvida fácilmente. La mujer humilde no se convirtió en heroína por reconocimiento externo. Su transformación fue interna. Aprendió que su intuición tenía valor, que su mirada firme podía sostener lo imposible. El sacrificio silencioso que asumió dejó una marca profunda. Muchas personas viven creyendo que no tienen nada importante que ofrecer. Esta historia dice lo contrario. Nunca subestimes a quien ama, porque ese amor puede cambiar destinos. Y esa verdad no pertenece solo a esta casa, pertenece a cualquiera que escuche con atención. El verdadero milagro no fue solo que el bebé reaccionó, ni que las máquinas mostraron algo diferente. El verdadero milagro fue que alguien eligió no rendirse cuando todo invitaba a hacerlo. Cuando el corazón decide, se abre un camino que la lógica sola no puede ver. El médico quedó en silencio porque entendió que había algo más allá de sus límites. El magnate cambió porque aceptó aprender. Y la mujer humilde confirmó que la fe inquebrantable no es ceguera, es compromiso. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos parecidos. No con máquinas ni diagnósticos, sino con relaciones rotas, proyectos que parecen muertos, sueños que nadie apoya. El reloj en contra adopta muchas formas. A veces es la edad, a veces el miedo, a veces la opinión ajena. Esta historia recuerda que rendirse temprano puede robarnos transformaciones profundas. El bebé del magnate fue una vida salvada por amor, pero también fue un espejo de nuestras propias luchas silenciosas. Cuando la verdad salió a la luz, quedó claro que la decisión que lo cambió todo no fue espectacular, fue humana, fue imperfecta, fue arriesgada y precisamente por eso fue poderosa. El riesgo total asumido por la mujer humilde mostró que el amor verdadero no promete resultados, promete presencia. Esa presencia sostuvo al bebé cuando nadie más apostaba por su vida. Y esa misma presencia puede sostener cualquier proceso cuando parece no haber salida. La lección que transforma no busca idealizar el sufrimiento, busca darle sentido. El dolor profundo que atravesaron todos no desapareció de golpe, pero se resignificó. El magnate aprendió a escuchar. El médico aprendió a callar y observar, y la mujer humilde aprendió que su valor no dependía de permisos externos. Ese aprendizaje colectivo es lo que convierte una historia en legado, porque los hechos pasan, pero las lecciones permanecen. Al final, esta historia no habla de medicina ni de poder, habla de decisiones, de lo que hacemos cuando nadie nos respalda, de si seguimos adelante cuando todos se dieron por vencidos. El bebé del magnate sobrevivió, sí, pero algo más importante nació esa noche. La certeza de que el amor verdadero puede sostener lo imposible. Y esa certeza queda sembrada en quien escucha, esperando el momento en que también tenga que decidir si rendirse o no. Ahora que conoces esta historia, vale la pena detenerse un momento y mirarla más allá del drama. Porque el verdadero milagro no fue solo que el bebé del magnate sobreviviera. El verdadero milagro fue que alguien decidió no rendirse cuando todos ya habían bajado los brazos. Y eso nos confronta directamente con una pregunta incómoda. ¿En qué parte de tu vida te rendiste demasiado pronto? Todos tenemos un diagnóstico devastador en algún punto de nuestra historia. Puede ser una relación que parecía perdida, un proyecto que nadie apoyó, un sueño que otros consideraron imposible. El reloj en contra adopta muchas formas y muchas veces escuchamos la misma frase: ya no hay nada que hacer. Pero esta historia demuestra que cuando el corazón decide, incluso lo improbable puede empezar a moverse. Tal vez no se trate de desafiar la ciencia ni de ignorar la realidad, sino de no apagar la esperanza antes de tiempo, de prestar atención
donde otros ya no miran, de sostener con amor lo que parece frágil. Porque nunca subestimes a quien ama de verdad. Ese amor puede cambiar destinos, incluso cuando nadie apostaba por su vida. Y ahora dime tú, ¿qué decisión estás postergando por miedo a perderlo todo? ¿Qué acto pequeño, silencioso, pero valiente podría cambiar el rumbo de tu historia? Si esta historia te dejó algo, no la guardes solo para ti. Dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos compartiendo historias que no solo emocionan, sino que fortalecen, despiertan y nos recuerdan que el verdadero poder está en no rendirse cuando el mundo entero ya lo hizo.